porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día, gracias porque eres bueno, nos das nuevamente, Señor, la oportunidad de poder reunirnos, de poder, Señor, pues, juntarnos en este lugar que nos has obsequiado. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos otorgas, por todo lo que tú nos das. Y ahora, Señor, pues, prepara nuestro corazón, que sea sensible a lo que nos quieres mostrar. Por favor, Señor, que esta lección sea para edificación, para crecimiento, para madurez, y de igual forma que tú utilices tu palabra para dar a conocer, para que aquella persona que todavía no te conoce como Salvador se dé cuenta de la necesidad que tiene de ti. Yo necesito de ti, Señor, te suplico que de mi mente, de mi corazón y boca, quites toda palabra, toda idea que no tenga que ver con esta lección. Auxíliame y, Señor, pues que sea tu Espíritu Santo tomando control. Gracias por este tiempo, bendice, en Cristo Jesús te lo rogamos, amén. Y amén. Gracias, hermanos, puede tomar asiento. Estamos casi concluyendo el capítulo 14 de Lucas. Y la ocasión anterior veíamos al respecto de lo que menciona el Señor de llevar su cruz, específicamente el versículo 27 del capítulo 14, que dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lo que este versículo, lo que esta idea nos está mostrando, es que básicamente y de manera muy breve, y para quedarnos con esta idea, es que debemos de colocar a Dios en primer lugar. Es una cuestión de prioridades. Y si nosotros, como creyentes, queremos poner en orden nuestras prioridades, pues por supuesto el Señor debe de estar en primerísimo lugar. Y esto va a demostrar al Señor, por parte de nosotros, una sincera y verdadera devoción y consagración a Jesucristo. Estábamos concluyendo con ese versículo. Vamos a leer ahora versículo 28 y dice así: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Es muy claro el Señor cuando con estas líneas nos dice a nosotros que debemos de planificar, de tener en cuenta qué costo va a tener para nosotros tomar una decisión con respecto a Cristo. Ahora, hay ocasiones que nos quedamos en el extremo y la pensamos demasiado. Queremos nosotros, o tenemos un deseo, un anhelo de querer seguir a Cristo, todo lo que esto significa, pero en nuestra mente y principalmente yo creo en nuestro corazón, comenzamos a pensar: tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro, tengo que dejar aquello. Y es bueno que estemos conscientes de eso. Por supuesto que es bueno, porque estamos considerando aquello que debemos de hacer a un lado. Pero lamentablemente nos quedamos ahí y no tomamos una decisión. Lamentablemente nos quedamos de esa manera y no tomamos una decisión por el Señor. Debemos de ser valientes. Sí, qué bueno que tenemos en cuenta el costo que nos va a implicar seguir a Cristo, pero debemos de ser valientes en tomar una decisión. El hecho de seguir a Cristo, por supuesto, es, yo creo, la mejor decisión que un ser humano puede tomar y debe tomar, primeramente para salvación, y posterior a la salvación, pues el hecho de seguir a Cristo, de comenzar a enderezar nuestra vida en seguir al Señor. ¿Qué costo tiene que ser? ¿Qué costo nos lleva ser seguidores, ser discípulos del Señor? Pues nuestra vida. Lo pensamos bien, debemos de pensarlo bien, pero vuelvo a repetir, a veces lo pensamos demasiado. Debemos de tomar una decisión al respecto. No sea que tomemos una decisión
empujados por una emoción ferviente, y decimos, sí, voy a seguir a Cristo, y tomamos decisiones, pues, poquito extremas, y de repente nos encontramos en que tenemos muchas responsabilidades, pero como tomamos esa decisión con una emoción por delante, es cuando sucede que volvemos atrás. Sí, yo voy a ganar almas, yo voy a servir a Dios, yo voy lo tengo que mencionar, yo voy a entrar al instituto, voy a ser casi el secretario, el asistente, el escudero del pastor, y voy a estar ahí, y es bueno, no me malinterprete, yo creo que eso es bueno, ciertamente, pero no tomamos en cuenta el costo, no tomamos en cuenta todo lo que implica, y en medio de esa emoción tomamos esa decisión y comenzamos, y luego se baja la emoción o se desinfla la emoción, y es cuando volvemos atrás. Debemos de ser un poquito, o un mucho tal vez, fríos. De ahí que muchas veces se ha insistido, y una vez más lo repito, debemos de tomar una decisión por Cristo en base a una convicción, no en base a una emoción. Y no me lo tome a mal, la emoción es buena, la emoción nos anima, nos empuja, pero debemos de tener una convicción por seguir a Cristo. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo en estos versículos es que debemos de considerarlo bien. ¿Por qué? Porque sucede lo que nos dice en el versículo 29. Todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Versículo 31. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El Señor lo recalca. Debemos de renunciar a todo lo que poseemos si queremos ser discípulos del Señor. Pero debemos de estar bien conscientes en esta decisión. Debemos de tener una plena convicción de la decisión que estamos tomando para seguir adelante. Pasos firmes, probablemente cortos, probablemente lentos, pero firmes y constantes hacia adelante. Ya hemos expresado y ya hemos visto repetidas veces que una persona es salva, por supuesto, cuando reconoce a Cristo como su Salvador. Pero esta persona nunca le va a seguir ni va a servir al Señor hasta que esté dispuesta a hacer un sacrificio. Si usted es un creyente un creyente novicio, pues debe de tener en cuenta esto. Y no con esta advertencia, por mencionarlo de esta forma, no con esta advertencia de decir, no, pues entonces no le entro, entonces no tomo decisiones, no, es simplemente para estar conscientes de que seguir a Cristo tiene un costo, nuestra vida realmente, pero ¿saben qué? No hay mejor decisión que seguir a Cristo, empezar a enderezar nuestra vida. Y otra vez, hermanos, el hecho de servir a Cristo y de seguir a Cristo no quiere decir que vamos a ser lo que se entiende un siervo de tiempo completo, un misionero, un pastor, o una esposa de un misionero, o una esposa de pastor. No quiere decir que propiamente va a ser usted eso, sino usted consagrado, consagrada, sirviendo y siguiendo a Cristo, pues va a ser testimonio en su familia, en su trabajo, en la escuela, en el ámbito donde usted se desenvuelve. De hecho, es lo que el Señor busca, testimonios, una persona que sea testimonio. Es lo que podemos ver y podemos apreciar de lo que el Señor nos dice. Un creyente en Cristo, un verdadero creyente en Cristo, debe tomar una decisión seria con el Señor. Una decisión seria. Desafortunadamente, no todos los creyentes quieren ser seguidores, quieren ser discípulos. Y esto es, pues es triste, es lamentable,
Porque este creyente que no toma una decisión, y entiéndase creyente, estoy hablando de la persona que ha confiado en Cristo como Salvador. Este creyente que no toma una decisión seria con el Señor, que no quiere ser discípulo, que no quiere ser seguidor de Cristo, lamentablemente se conforma con una vida religiosa. Se conforma con una vida mediocre. Para concluir el capítulo 14, el Señor nos dice en el 34, buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Y esta sentencia, esta frase, por parte del Señor, mencionando el que tiene oídos para oír, oiga, pues es para que nosotros verdaderamente todavía pongamos más atención en lo que el Señor nos dice en estos versículos. No hay nada más inútil que la sal que ha perdido su utilidad. Nos volvemos inútiles. La sal da sabor, la sal preserva. Una ocasión leía que todo lo que guarda el mar, hablando de lo que llega al mar, de bacterias, de cosas, de bichitos, entiéndase, de bacterias, de enfermedades, algo que impide que todo llegue a la tierra es la sal. Impide eso. La sal preserva, la sal guarda. En la antigüedad utilizaban la sal para secar la carne, salar la carne y que ésta no se echara a perder. Era útil la sal, preserva, da sabor. Pero cuando la sal pierde ya su función, dice en el 35 del capítulo 14, ni para la tierra ni para el muladar es útil. Y ciertamente es una frase bastante dura, bastante cruda, por decirlo así. En donde dice el Señor, cuando ya perdiste tu función, ni para el muladar sirves. Y es severo. Nosotros no debemos de perder nuestra función, no debemos dejar de perder nuestra función. Nosotros debemos de querer ser útiles. Nosotros somos la sal de la tierra. Dice aquí el Señor, la arrojan fuera. Y luego viene la sentencia, la advertencia. El que tiene oídos para oír, oiga. Ciertamente que Dios nos libre de ser cristianos inútiles. Debemos de querer ser útiles. Y mientras el Señor nos preste vida, tenemos la oportunidad. Entramos al capítulo 15. Y en este capítulo 15 el Señor tiene un discurso precioso. Ciertamente todo es precioso, pero aquí vamos a leer. Este discurso, esta parábola, es probablemente una de las más queridas, de las más amadas, mencionadas. Los antecedentes de esta parábola fueron la presencia de recaudadores de impuestos, los publicanos, y pecadores que acudieron a escuchar al Señor Jesús formando grandes multitudes. Los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar, quejándose y criticándole por ello. Para ellos era un tropiezo que él les recibiese e incluso comiese con los pecadores. Leemos en versículo 15, capítulo 15, versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Los publicanos y los pecadores. Recordemos que los publicanos eran cierto tipo de personas despreciables para el pueblo judío. Versículo 2, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Ahora, el Señor, por supuesto, ya es conocido en aquella zona por sus milagros, por sus enseñanzas, por todo lo que se decía de él. Y aquí vemos que pues continúan la gente pecadora, o sea, todo el mundo, en aquel tiempo, de aquella localidad, se acercaban para oírle. Y les molestaba a los religiosos. Dice aquí a los fariseos y a los escribas murmuraban. Pues claro, ¿verdad? Versículo 3. Entonces, él les refirió esta parábola diciendo, ante este rechazo de los religiosos,
el Señor comienza con esta parábola que es como un tríptico. El Señor nos muestra 3 historias, pero encierran un significado común. Dice así, versículo 4, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Luego, aquí el Señor nos está dando una forma de lo que Él mismo es. El Señor habla de aquí de un pastor que pierde una oveja y de 100 que tenía. Pero pudiéramos en el sentido común decir, bueno, pues nada más es una oveja, te quedan 99, pues ¿qué es una con 99 como para que te preocupes demasiado? La verdad, hermanos, es que esto nos muestra a nosotros el carácter del Señor, de su amor, su compasión, y de que podemos nosotros tener la seguridad de que aún estemos bien lejos de Él, todavía le interesamos, todavía le interesamos. Lamentablemente, platicando yo con personas que estuvieron en la iglesia y después se apartaron, son insensibles al amor de Dios, son insensibles a la misericordia del Señor. Lamentablemente ellos han permitido que el mundo, que Satanás les ponga un velo que les impide ver este amor, que les impide apreciar esta bondad por parte del Señor. Dice aquí en el 4, y a modo de pregunta, ¿no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Hasta encontrarla. El Señor va a estar detrás de nosotros y que Dios nos libre de apartarnos, pero cuando eso suceda, el Señor va a estar detrás de nosotros, de una y de otra forma. Versículo 5, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Aquí es algo muy sencillo y breve, pero de mucho significado. No dice que encuentra la oveja y le dice, ándale, ven, vámonos, o la amarra y la jala. No, la carga. Dice, la pone sobre sus hombros gozoso. Ya te encontré, ¿dónde andabas? Podemos imaginar que andaba, quién sabe por dónde, pero este pastor le da gozo encontrar la oveja y la carga sobre sus hombros. Afecto, amor y poder y fuerza de que el Señor nos encuentra, nos toma y nos trae de regreso. ¿A dónde? Versículo 6. Y al llegar a casa, el Señor cuando encuentra esa oveja y la pone sobre sus hombros, la trae a casa y se goza con los demás. Dice, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja. No dice la oveja, dice mi oveja, habla de propiedad, habla de que esa oveja es de Él, pertenece a Él. Y hermanos, solamente alguien que de veras no quiere ser rescatado o está completamente entenebrecido su entendimiento por todas las cosas del mundo, no permite que el amor del Señor le constriña, le conmueva y no se deja cargar. Imagínense a la oveja que ve al pastor y el pastor con toda la intención la quiere cargar, pero la oveja pega la carrera y se va. No cabe. Habla del amor de Dios, del cuidado de Dios. Versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Versículo 8, el Señor también nos dice otra figura. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma,
no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Dice el Señor que tiene la mujer 10 dracmas y luego extravía una. Y dice el Señor, ¿no enciende la lámpara? No, por supuesto no la luz, el foco, ¿verdad? Pero podemos entender que en ese tiempo se está refiriendo a una lámpara de aceite. E imagínense ustedes, o imaginemos a la mujer de rodillas, con la lámpara en mano, buscando debajo la moneda, buscando su moneda. Barre la casa, o sea, busca en los rincones, busca en los rincones. De hecho, busca con diligencia. ¿Hasta cuándo? Hasta encontrarla, hasta encontrarla. Y luego el 9, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Versículo 10, así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Miren, hermanos, la verdad es que no podemos nosotros entender, tenemos una mente bien corta para entender la bondad, el amor y la misericordia de Dios para con nosotros. Primero en buscarnos y en ofrecernos su salvación, su salvación. Merecemos el infierno por nuestro pecado, mas el Señor ya hizo lo que es necesario que se hiciera. Vino el Señor Jesucristo, murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, fue sepultado y resucitó, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Y venimos a Él y el Señor nos perdona nuestros pecados, nos da el regalo de salvación. Llega el instante, o puede llegar el instante, en que por X, Y o Z, circunstancias, nuestra necedad, nuestra poca fe, todo lo que implica a un ser humano, nos apartamos de Dios, nos hacemos a un lado, pero Dios nos está quieto. A Dios le interesa aquella oveja que se ha apartado. A Dios le interesa esa moneda, y no por referirse a que somos una cosa, sino por referirse a que somos algo de valor. Somos algo de valor para Él. Miren, una moneda, hablando de la historia del dracma de esta mujer. Ese dracma que perdió la mujer ciertamente tenía valor, pero ¿podía hacerse efectivo ese valor siendo que la moneda estaba ahí debajo de algún mueble? Pues no se podía utilizar ese valor, no se podía hacer efectivo. La mujer no podía agarrar esa moneda y utilizar su valor para comprar algo. Mientras estaba perdida y mientras esté perdida esa moneda, por mucho valor que tenga, y que de hecho lo tiene, no puede ser utilizado. De ahí que es importante que la mujer recupere su moneda, la tenga en su mano, para que pueda hacer efectivo su valor. Miren, hermanos, cuando nosotros estamos lejos de Dios, ciertamente tenemos valor, pero no puede ser efectivo, no es útil. Tenemos imagen tras imagen, figura tras figura, en donde el Señor nos habla y nos dice y recalca de que somos importantes para Él, somos importantes para Él. Y en sus manos podemos ser útiles, pero también el Señor nos dice que fuera de Él nada podemos hacer. Y hermanos, lamentablemente, una oveja, un animalito, como tal, pues se va a apartar, se va a ir. Es un animalito, ¿sí? O sea, no tiene sentido común. Una moneda no tiene voluntad propia. Se cayó, se perdió, rodó, a lo mejor la mujer movió algún mueble y esa moneda, ¡pum!, se cayó, como sucede algunas veces. Y la moneda no tenía la voluntad de regresar. Pero hermanos, nosotros podemos y debemos de tomar una decisión al darnos cuenta del amor de Dios indescriptible que nos está busque y busque y busque. Pero nosotros en nuestra necedad nos estamos aparte y aparte
y aparte. Es necesario que de verdad nos detengamos, consideremos nuestra posición delante de Dios, y si nos hallamos lejos, es mi deseo que el corazón sea sensible. Hallándonos lejos de Dios, entendamos que el Señor nos está buscando y Él busca una reconciliación. Esto es de verdad para dejar pasmados. Nosotros fuimos y somos los que ofendemos a Dios. Nosotros somos los que nos apartamos. Nosotros somos los que le rechazamos y le ofendemos. Y resulta que Él, siendo el ofendido, el despreciado, Él es quien nos busca. Él es quien nos busca en su amor. Él es quien nos busca en su bondad y su misericordia. Y todavía nosotros, con esa necedad a flor de piel, seguimos apartándonos y apartándonos y apartándonos. La bondad de Dios es mostrada en su palabra para que constriña nuestro corazón y tomemos esa decisión que es igual de importante con respecto a nuestra salvación. Versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Es importante que nosotros nos arrepintamos. Si no hay arrepentimiento, no puede haber una reconciliación con Dios. Si no hay arrepentimiento, no puede haber un perdón y una restauración por parte de Dios. ¿Es Dios el culpable? No, somos nosotros los que no queremos arrepentirnos. Es que no siento nada, pues ¿cómo vamos a sentir algo? Si estamos bien lejos de Dios, estamos bien duros, somos soberbios, somos necios. Si esperamos a que sintamos algo, solamente que meta los dedos ahí en el enchufe. Pero es un asunto de decisión. Es un asunto de darnos cuenta que estamos lejos de Dios y definitivamente llegar y decir, Señor, perdóname. Soy así, perdóname. Ayúdame. Y comenzar a buscar, y el Señor por supuesto lo va a hacer, buscar esa reconciliación y restauración sincera y honesta con Dios. Y va a suceder lo que el Señor nos expresa así. Él nos toma sobre sus hombros y nos trae a casa. El Señor, hablando de la figura de la mujer, recupera la moneda y ya es efectivo su valor en sus manos, mientras no. ¿En qué posición nos encontramos nosotros? La verdad es que pudiéramos nosotros considerar que estamos muy cerca de Dios, hermanos. Jamás, en serio, yo así lo creo. Jamás vamos a poder decir, es que estoy muy cerca de Dios. No, siempre podemos estar más cerca. Cuanto más cuando nos hallamos lejos. Y bueno, es el Señor quien obra en el corazón. Y si nosotros somos honestos, si nosotros somos sinceros, y como decía un amigo mío, como dice un amigo mío, nos portamos con la debida madurez, pues vamos a encontrar y nos vamos a dar cuenta que estamos bien lejos de Dios, de cómo pudiéramos y de cómo debemos de estar. El Señor, en su tercer relato, habla de una forma, de una manera tal, que debe quebrantar el corazón de la persona que se halla lejos. Pero es necesario que exista el arrepentimiento. Este tercer relato, por supuesto, está cargado de una profunda muestra del amor, misericordia y bondad de Dios. Además de que este relato, este tercer relato, en estas líneas, hablan de una emoción y un sentimiento tal que por supuesto debe de conmover el corazón del ser humano, tanto para salvación como para una restauración con Dios. Pero este tercer relato, hermanos, lo vamos a ver en 8 días. No falte. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo
Y gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias por el amor que expresas para con todo ser humano y gracias por el amor que muestras para con tus hijos. Yo te ruego, Señor, que sea tu Espíritu Santo haciendo la obra, que sea tu palabra trayendo tristeza en nuestro corazón y tomemos una decisión contigo. Que querramos, Señor, nosotros ser seguidores, discípulos y testimonio vivo de Cristo. Bendice, Señor, el tiempo que sigue. Agradezco la paciencia de cada oyente. Gracias por tu gran amor y bondad. En el nombre de Jesús. Amén.